Las ciencias médicas en los primeros años del siglo XXI son muy diferentes de las que existían a mediados del siglo XX. Hace 50 años, la medicina aún estaba poco tecnificada, y los avances y descubrimientos tardaban décadas en producirse y difundirse entre la comunidad médica. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX, se dio un desarrollo científico y tecnológico sin precedentes en todas las áreas del conocimiento, y por supuesto también en las ciencias médicas. En los últimos 30 años, se ha producido más información que en los 500 años anteriores. El 50% de la tecnología cambia cada 10 años. El 90% de los científicos que han existido históricamente pertenecen al último siglo. La información existente se duplica cada 5 años, y para el 2010 probablemente lo hará cada 72 días. La metamorfosis de la medicina tradicional se inició hace 5 siglos a partir de la revolución científica en el siglo XVII y se debió principalmente a transformaciones en 4 ámbitos: el ámbito científico, el ámbito tecnológico, el ámbito social y el ámbito económico. Transformación en el ámbito científico. La medicina nace ya técnicamente con el hombre y la conciencia de la muerte. Y al pensarse que hay espíritus más poderosos, o por lo menos ocultos aún, o que causan enfermedad, se busca lidiar con ellos. Esto, podríamos decir, pues tiene por lo menos 75,000 años. Posteriormente, según las creencias positivistas de origen, los dioses están normando también la medicina. Y entonces tendríamos espíritus muy poderosos que mandan enfermedad y curan enfermedades. Si pensamos en las grandes religiones ya establecidas, no tomando en cuenta los datos bíblicos, sino los de la antropología, podríamos decir que por lo menos de hace unos 5,000 años empiezan a aparecer deidades importantes, generalmente relacionadas con eventos de la naturaleza que tienen que ver con la enfermedad. La medicina hipocrática intentó despojar a la enfermedad de su carácter sobrenatural y postuló que se trataba de un desequilibrio entre los 4 humores del cuerpo, a saber, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. 700 años después, Galeno, ya en el siglo II de nuestra era, agregó que cada uno de los humores hipocráticos poseía a su vez 2 de las 4 propiedades: caliente o frío y seco o húmedo. Con la caída del Imperio Romano y el surgimiento de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, volvió a prevalecer el concepto de enfermedad como castigo divino. Aunque se conservó la teoría humoral galénica, gracias a la distinción, todavía muy primitiva, entre la causa, etiología, y los mecanismos, patogenia, que la producen. Durante los 14 siglos siguientes, las enfermedades siguieron atribuyéndose a causas sobrenaturales y sus mecanismos a diferentes trastornos del equilibrio y o de las cualidades de los humores. La transformación científica de la medicina se inició en 1543, año de la publicación del libro De Humani Corpori Fabrica, de Andreas Vesalio, quien fue uno de los primeros médicos que se atrevieron a rechazar la autoridad de Galeno y a examinar directamente la anatomía del cuerpo humano. A partir de entonces se empezó a modificar la práctica de la profesión, de imaginaria y empírica a objetiva y científica. Pero desde luego, no en forma inmediata, sino poco a poco, y todavía no está completa. Además, la medicina científica ha coexistido con otras formas de medicina más antiguas que ella, conocidas como tradicionales, marginadas o alternativas, que incluyen a la ciencia cristiana, a los espiritistas, a los curanderos, a los homeópatas, a los brujos, a los hierberos, etc. La actual corriente en la práctica de la medicina, incorrectamente llamada basada en la evidencia, no es otra cosa que la insistencia en el ejercicio científico de la profesión. El diagnóstico, el pronóstico, la terapéutica y la rehabilitación se basan en datos objetivos, en pruebas validadas estadísticamente, publicadas y reproducibles. Transformación en el ámbito tecnológico. La tecnología médica moderna
que puede definirse como el uso de distintos instrumentos y fuentes de energía para amplificar la percepción sensorial directa del médico, nació en 1816 con la invención del estetoscopio por Laennec. A pesar de tan modesto origen, la inauguración de la tecnología médica con el estetoscopio ya implicaba las 3 modificaciones fundamentales en la práctica de la medicina tradicional. La primera, la obtención de datos sin la participación subjetiva del paciente, que hasta entonces había sido la fuente principal o única de la información que el médico usaba para diagnosticarlo y tratarlo. La segunda, la interposición de un instrumento entre el médico y el paciente, que le revela al médico hechos nuevos que el enfermo desconoce y sobre los que no tiene control alguno. Y tercera, el aumento en la confianza del médico en los datos obtenidos a través de sus instrumentos y el escepticismo sobre las opiniones subjetivas del enfermo. Pronto aparecieron otros instrumentos para facilitar la exploración física, como el oftalmoscopio y el laringoscopio, o para cuantificar datos fisiológicos, como el espirómetro, el baumanómetro y el termómetro, o para ver estructuras óseas a través de tejidos blandos, como los rayos X, o para observar distintos componentes celulares y químicos del organismo, como el microscopio y el colorímetro. Hay muchos, pero me voy a referir a solamente 2. El primero es la evolución de la imagenología, la posibilidad de explorar el organismo por dentro por medios no invasivos. Los rayos X, seguidos por la angiografía, por la imagenología moderna como la tomografía axial computada o la lograda por emisión de positrones. Esto ha producido un avance tecnológico extraordinario. La segunda es la endoscopía, el desarrollo, la transformación de los endoscopios rígidos y poco útiles que existían a la mitad del siglo pasado en unos alambritos muy delgados y muy flexibles, muy poco traumáticos y con una capacidad extraordinaria de transmisión de imágenes. No hay duda de que las contribuciones de la tecnología diagnóstica y terapéutica a la práctica de la medicina desde los tiempos de Laennec hasta la época actual la han transformado por completo. Todo ello ha redundado en la supremacía definitiva que tiene el signo clínico sobre el síntoma, es decir, lo detectado por el médico a través de sus sentidos y los instrumentos que los prolongan y lo dotan de una mayor capacidad de percepción contra lo que siente el enfermo. Transformación en el ámbito social. Desde el principio y por largos tiempos, la medicina fue una actividad generalmente privada, que se ejercía en el consultorio del médico o en la casa del paciente. Esta tradición empezó a modificarse a principios del siglo XI, con el surgimiento de los primeros hospitales. Estos eran más bien asilos para peregrinos y gente sin recursos que se encontraban en camino y no tenían dónde comer o dormir, atendidos por religiosos que de ese modo cumplían con el mandato de la caridad cristiana. Pronto a los asilados se sumaron enfermos sin recursos y sin lugar en donde atenderse. Pasaron varios siglos antes de que los médicos incluyeran entre sus actividades la visita a los hospitales. En aquellos tiempos, los conocimientos eran muy escasos y la terapéutica se limitaba a sangrías, purgantes, dietas y en ocasiones pócimas o brebajes preparados con numerosos ingredientes. Cuando las ciudades empezaron a crecer, debido a la oferta de trabajo creada por la Revolución Industrial y a la migración de la población rural hacia las ciudades, los hospitales respondieron a la demanda de servicio, aumentando su tamaño e incorporando en forma regular a personal médico, con lo que se inició la medicina de hospital. También se formaron uniones de varios tipos de trabajadores como mineros, tejedores, sastres, panaderos, obreros de distintas fábricas, etc. Tales sociedades profesionales protegían los derechos y los intereses de sus miembros y también cuidaban de su salud, al principio solo como parte del espíritu solidario y por caridad cristiana, pero con el tiempo se convirtieron en sociedades mutualistas. Este movimiento fue especialmente fuerte en Alemania,
en donde a partir del fracaso de la Revolución de 1848, se establecieron cooperativas socialistas que enarbolaron la bandera de la seguridad social. Aparecieron en Alemania en la época del príncipe von Bismarck, cuando él era el primer ministro. Entonces, los que gobernaban en Alemania eran los soldados, ¿verdad? Y se oponían a Bismarck los socialistas, encabezados por un patólogo, por un médico, Rudolf Virchow. Se peleaban en el Parlamento y con objeto de ganar popularidad, Bismarck sustrajo del plan socialista la idea del seguro social, es decir, ofrecerle al trabajador protección de salud. Y se pusieron en Alemania en 1885. Posteriormente se aprobaron otras leyes de seguro social, pero su origen fue en Alemania. Cabe comentar un dato curioso. En la cofradía de San Nicolás de Tolentino en Puebla, que agrupaba a los boticarios, a fines del siglo XVIII, se tenía un fondo procedente de cuotas de los cofrades, el cual se utilizaba para pagar los gastos de atención médica cuando ellos o sus familiares la necesitaban, así como para cubrir gastos funerarios. Transformación en el ámbito económico. Durante los primeros 35 siglos de su historia registrada, la medicina se caracterizó por contar con muy pocos conocimientos y recursos terapéuticos. Por ende, nunca fue cara, ni estuvo ausente de las clases menos privilegiadas, aunque su presencia era más regular y más notable entre los aristócratas, los nobles y los príncipes de la Iglesia. Galeno recomendó que el médico cobrara por sus servicios de acuerdo con la fortuna del paciente, la gravedad de su padecimiento y lo que acostumbraran cobrar otros médicos, sistema que prevaleció durante siglos. Han existido también diferencias en los honorarios de los médicos, dependiendo de la actividad a la que se dedican. La medicina se hizo cada vez más compleja y tecnificada, y los costos de los servicios de salud aumentaron considerablemente, como consecuencia inevitable de las fuertes inversiones que se requerían para brindarlos. Por su parte, los laboratorios farmacéuticos invirtieron enormes sumas en investigación para el desarrollo de nuevos y más potentes fármacos. Con el crecimiento de la tecnología diagnóstica y terapéutica, cada vez se hizo más conveniente la hospitalización de los pacientes, no solo para su tratamiento, sino para su diagnóstico. Y cada vez se hizo más difícil y caro atenderse en casa. Las instituciones de seguridad social construyeron grandes hospitales para atender a las masas de asegurados. Y la medicina privada participó de manera creciente en el campo de la medicina hospitalaria, cuidando siempre su viabilidad económica y financiera. En México, la cobertura de la seguridad social fue aumentando de unos cuantos miles a millones de afiliados. A pesar de ello, un porcentaje importante de la población no contaba con seguridad social. Y para muchos de ellos, los servicios médicos privados resultaban inalcanzables por su alto costo cuando llegaban a requerirlos. Para que las personas no afiliadas a las instituciones de seguridad social pudieran afrontar los crecientes costos de la atención médica, se hacía necesario contar con un mecanismo financiero en el que un grupo considerable de asegurados aportaran regularmente recursos económicos a un fondo del que se pudieran cubrir los costos de quienes llegaran a enfermar. Esta fue una de las razones que propiciaron la aparición, en el mundo médico, de las compañías de seguros de salud con la American Society for Industrial Security, ASIS por sus siglas en inglés. Hasta entonces, la relación médico-paciente había permanecido esencialmente inalterada, excepto en los servicios masificados de la seguridad social, porque el enfermo escogía libremente a su médico y se entrevistaba con él tantas veces como ambos juzgaran conveniente. Las decisiones diagnósticas y terapéuticas del médico solo estaban limitadas por la aceptación del paciente, y las hospitalizaciones, cuando eran necesarias, se discutían y acordaban entre el médico y el paciente. Pero cuando surgen las ASIS, primero en los Estados Unidos de América, hace ya más de 30 años, y en México, hace unos 5 años, para ofrecer servicios de salud por medio de una póliza, la situación descrita cambió radicalmente. Bajo este nuevo esquema, y dependiendo del tipo de cobertura de gastos médicos con que se cuente, el enfermo asegurado
debe elegir a su doctor de una lista de médicos que le presenta la ASIS, en tanto que el médico puede solicitar un número definido de ciertos exámenes de laboratorio y gabinete, y los tratamientos cubiertos generalmente excluyen a los más largos y costosos. Por otra parte, las hospitalizaciones solo pueden hacerse en ciertas instituciones autorizadas por el ASIS. Cambio del centro de influencia. Durante los siglos XVIII y XIX, los grandes maestros de la clínica eran todos europeos, y en especial franceses. En el primer tercio del siglo XX, la medicina mexicana, igual que la mayor parte de las medicinas del mundo occidental, estuvo fuertemente influida por la medicina francesa. En la segunda mitad del siglo XIX, Alemania empezó a disputarle la hegemonía de la medicina a Francia, especialmente en las materias más básicas, como la bioquímica y la patología. Aunque la influencia francesa en la clínica siguió prevaleciendo en América Latina hasta bien entrado el siglo XX. Los grandes maestros de la medicina mexicana de esos tiempos, Ignacio Chávez, Manuel Martínez Báez, Ismael Cosío Villegas, Federico Gómez, Anastasio Vergara, Raúl Fournier, entre otros, habían hecho parte o todos sus estudios médicos en París. Y en la Escuela de Medicina en México, los textos que se recomendaban y se leían eran en su mayoría franceses, como el Testut de Anatomía, el Gley de Fisiología, el Richet de Bioquímica, entre otros. Al principio, la influencia principal en la medicina en México y en toda América Latina y en otras partes del mundo era francesa. Pero después de la devastación de la Primera Guerra Mundial, surgió entonces la medicina norteamericana, más bien sajona, porque también los ingleses y los alemanes tomaron la iniciativa que dejó Francia porque estaba completamente destruida, y entonces los médicos mexicanos que querían continuar su especialidad dejaron de ir a Francia y empezaron a ir a estos otros países. La vecindad de los Estados Unidos facilitó esto, pero además el desarrollo fenomenal de la medicina en los Estados Unidos pues le ganó la partida a cualquier otro país, y en la actualidad no cabe duda que es la primera potencia mundial en medicina. Francia fue durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX la influencia central en la medicina en nuestro país. Pero después de la Primera Guerra Mundial, Francia quedó devastada. Y entonces esa oportunidad la aprovechó Estados Unidos, que no sufrió durante la Primera Guerra Mundial, y empezó a tomar la delantera. No nada más Estados Unidos, también Inglaterra y también Alemania. Pero dada la vecindad geográfica que tenemos con los Estados Unidos, la mayor parte de los médicos mexicanos que querían seguir su educación después de terminar la carrera, pues empezaron a marchar a Estados Unidos, y en la actualidad esta es la potencia mundial médica número 1, no hay la menor duda. A fines del siglo XX, los Estados Unidos de Norteamérica impusieron fuertes restricciones para el ingreso de jóvenes médicos extranjeros que deseaban continuar sus especialidades en programas de residencia o de posgrado. Por ello se han empezado a diversificar los países a los que se dirigen, y se están ampliando las diferentes influencias en la medicina mexicana, que además ha adquirido ya una tradición y una estructura propias muy saludables. Las especialidades médicas. Una de las modificaciones más importantes ocurrida en la medicina mexicana en la primera mitad del siglo XX fue la introducción de las especialidades. Algunas especialidades son muy antiguas, ¿verdad? Por ejemplo, la obstetricia y ginecología o la oftalmología se pierden en los orígenes de la medicina, pero la mayor parte de las especialidades empezaron a aparecer a principios del siglo XX. Antes el médico general era el médico habitual, que llegaba con su maletín a la casa y atendía a la abuela de su artritis, y al abuelo de su tos de fumador, y al papá de su hipertensión arterial, y a la mamá de sus jaquecas, y a los niños de las amigdalitis. Era un médico familiar. Pero poco a poco la medicina empezó a crecer, de manera que era necesario aprender cada vez más y más de campos cada vez más y más estrechos. Y así han surgido las especialidades, de manera que en la actualidad hay médicos expertos en una sola enfermedad, por ejemplo, los diabetólogos, ¿verdad? O en un solo órgano, los hepatólogos. Pero es un signo del avance, de la progresión de la medicina. En el curso del siglo XX,
se establecieron un gran número de instituciones que poco a poco fueron agregando otras funciones a las tradicionales de asistencia médica, como fueron la de la enseñanza de la medicina a todos los niveles, pregrado, posgrado, especialidades y grados académicos superiores, de maestría y doctorado, y las de investigación. La gran mayoría de estas nuevas instituciones fueron creadas de acuerdo con las distintas especialidades. Con este crecimiento y desarrollo de instituciones durante la segunda mitad del siglo XX, se transformó por completo la práctica de la medicina, elevando considerablemente su nivel de excelencia y también cambiando en forma radical la enseñanza de la profesión. La influencia de esta transformación se ha hecho sentir no solo en la capital, en donde se encuentran casi todas las instituciones mencionadas, sino también en todos los estados del país, gracias a que los programas de enseñanza de los institutos están avalados por las principales instituciones de educación superior de México, como son la UNAM, la UAM y el CINVESTAP, entre otras. En el Hospital General, el primero que logra esta independencia va a ser el pabellón de urología, con el maestro Aquilino Villanueva. Posteriormente lo harán también la neumología. Luego viene la cardiología, que probablemente es el ejemplo más terminado, puesto que va a llevar a un instituto de una enorme proyección. Y tardíamente lo hace también un pequeño pabellón que se dedica a la nutrición. Recordemos que la parte de la nutrición es muy importante en el desarrollo del siglo XX, porque la gente está interesada en conocer las vitaminas, los nutrientes, la buena dieta. Se vislumbra una posibilidad de una vida interesada en la salud. De ahí que en las calles de Jiménez, uno de los pabellones se va a convertir en lo que hoy es en día uno de los hospitales más importantes, el de la nutrición, y junto con el de cardiología. Tal vez la característica más importante de esta nueva medicina es que cada vez se basa más en los resultados de la investigación, que es fundamentalmente experimental. La medicina debe ser experimental, como la calificaba Claudio Bernard a mediados del siglo XIX, en el sentido en que la aplicación clínica, tanto del diagnóstico como de los tratamientos, prolonga el experimento al seguir sus mismos pasos y al llevar al paciente la experiencia obtenida principalmente en animales de laboratorio. En el último siglo, pero en particular en los últimos 50 años, la medicina se ha convertido en una práctica cada vez más científica, apoyada cada vez más en tecnologías sofisticadas. Ya no basta con un estetoscopio y un microscopio. Se necesitan laboratorios bien provistos con centrífugas y campanas de vacío, con cromatógrafos de gases y polígrafos, con medios de cultivos especiales y aún con organismos animales, dentro de los cuales se puedan reproducir y manipular virus. Son indispensables gabinetes dotados de aparatos complejos de radiología, por ejemplo, en los que si hace 100 años bastaban un tubo y una pantalla, ahora se requieren tomógrafos lineares y hasta de emisión de positrones, equipos de ultrasonidos, seriógrafos, etc. El tan necesario desarrollo de centros de investigación anexos a los hospitales ha sido parte importante de la labor de la medicina promovida por el Estado mexicano en los últimos 50 años. En este medio siglo de labor constante, se han instalado y puesto en funciones laboratorios de investigación de muy diversos géneros, sobre todo en los institutos nacionales. En el Hospital Infantil, desde su fundación, se investigó, y muy temprano contó con un departamento de anatomía patológica, en el que destacó Maximiliano Salas, con sus trabajos sobre patología ocular en los niños. En el departamento análogo del Instituto de Cardiología, Isaac Costero, puso en claro la estructura y la patología del tejido conectivo, mientras que en el Hospital General, y en colaboración con la Facultad de Medicina de la UNAM, Rui Pérez Tamayo fundaba la Unidad de Patología, que ha sido modelo de trabajo científico. Esta experiencia de colaboración ha hecho posible que exista en la actualidad un departamento de medicina experimental, auspiciado precisamente por las mismas dos instituciones. Otros institutos no se han quedado atrás. Mencionaremos como ejemplo
los estudios sobre la patología del tiroides o sobre la diabetes que se han llevado a cabo en el Instituto Nacional de Enfermedades de la Nutrición. También se han hecho estudios sobre la desnutrición y sus efectos a largo plazo en el Hospital Infantil, sobre la genética de la enfermedad y el consejo genético en la Corea de Huntington en el Instituto Nacional de Neurología, sobre las leucemias en el Instituto Nacional de Pediatría, o la depresión, sus modelos y el estudio de nuevos fármacos útiles para tratarla en el Instituto Nacional de Psiquiatría. No se dejan de mencionar las grandes áreas de investigación desarrolladas por el IMSS, ni el papel del ISSSTE en la cirugía experimental, que por ejemplo, culminaron con los primeros trasplantes de corazón en el país. A ello deben sumarse el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y los laboratorios de investigación de la Facultad de Medicina de la misma institución, y sus contrapartes en el Instituto Politécnico Nacional, muy particularmente el CINVESTAB. Los avances de las ciencias médicas en el último siglo en México fueron muy numerosos e importantes. Gracias a la aplicación de los descubrimientos más recientes de la ciencia y la tecnología a los servicios médicos, y a la cobertura de un porcentaje cada vez mayor de los servicios médicos públicos y privados, los mexicanos pueden aspirar a cumplir uno de sus más caros anhelos: disfrutar de una larga vida plena de salud.